Hola. ¿Se escucha bien, chicas? Hola, ¿Qué profe. tal? Un segundito y ya estoy con ustedes. Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, todo en orden, dentro de lo que cabe. Con esta semana, como les decía a las chicas, un poquito especial. Medio extraña la semana que vamos a tener, un poco corta, pero bueno, bien, bien, bien. ¿Pudieron avanzar con algo? ¿Pudieron ver algo? Muy poco tiempo, organizaron que sea un esquema. Yo por lo menos con mi compañera sí. Bien, fantástico. O sea, nos vino un poco al pelo que el tema que ella estaba trabajando en monográfico dio para que pueda hacer un informe especial bueno, con una estrategia, digamos, que usan los medios digitales ahora, hoy en día. Así que queremos encararlo por ese lado. Y tenemos las entrevistas también hablando del tema. Ah, qué fantástico eso. Bueno, pudieron avanzar entonces en ese sentido. ¿Está Sí, bien? sí, por suerte sí. Bárbaro. Les voy a subir un ejemplo que vamos a ver si nos da el tiempo. Tengo una consulta, profe, Sí, cómo no. sobre esto, que se me acaba de ocurrir por lo que dijo Andrea. Dale, Macarena. Porque yo en monográfico estoy tratando el tema de la producción de audiovisuales con drones. Ajá. O sea, Y la legislación, digamos, que hay. O... claro, bueno, estoy tratando un caso en específico, ¿no? Pero a medida que estoy desarrollando la monografía, también tuve que investigar un montón sobre la historia, digamos, el paso desde la fotografía a llegar a los drones y demás. ¿Se Ujú. podría hacer un informe periodístico justamente basándome en contar eh, cómo fue el paso de la fotografía a las imágenes y audiovisuales de hoy en día con drones? Me parece que sí. Lo Tengo único entrevistas que incluso. tenés entrevistas hechas. Sí, ayer hice una entrevista con el piloto de drones del diario Litoral y me explicó cómo sería como un día de producción para ellos, digamos. Bien, o sea que hay entrevistas, podrías trabajar también, ¿sabes qué se me ocurre? El tema de la legislación, porque, a ver, el dron tiene o sea, es hermoso lo que se puede obtener y demás, pero hay cuestiones dentro del tema de privacidad que no sé cómo lo manejan. Ah, sí. Bueno, él justamente me contó que en el audiovisual que yo me estoy basando, ellos tuvieron un problema porque el arroyo de Colastiné pasa justamente entre medio de un campo, que tiene dueño el campo. Cuando van a hacer la toma con drones y demás, no había nadie. Se vuelve a retomar este audiovisual en 2021, que ya había movimiento de gente y demás, y todas las personas querían ir al arroyo y el dueño del campo se enojó, quiso hacer una denuncia y ahí entró el tema de que
en realidad el arroyo no le corresponde a él porque es del Estado, digamos. Todo río o arroyo que corra, por más que esté dentro de tu campo, es del Estado. Es público, Esa parte exacto. ahora es pública. Bien, claro, bueno, eso sería un tema súper interesante a trabajar también dentro de los apartados que va a tener ese trabajo. Me parece que sería una de las cuestiones a tener en cuenta. El tema de hasta dónde la imagen, o sea, hasta dónde puedo mostrar y hasta dónde no. Ok, bueno, entonces creo que lo voy a hacer de eso y lo voy a agarrar por ese lado. Me parece interesante, Macarena. La verdad que no se me hubiese ocurrido la temática y me parece... No, en realidad es que me viene como anillo al dedo porque estoy con todo lo de monográfico y como estoy haciendo la investigación ya y tuve que investigar la historia y ahora tengo que hacer las demás entrevistas, podría tomar desde el lado de la historia como dar un panorama de cómo se fue este proceso para llegar a la toma de imágenes con drones y, o sea, digamos lo tecnológico sería eso y después sí el tema de la legislación como me dijiste. Sí, sí, está muy Lo interesante. privado y público. Bueno, lo voy a tomar por ese lado. Genial, profe. Bien, bárbaro. Bueno, profe, quería agregar que, bueno, nosotras, o sea, lo que yo estaba trabajando en monográfico era la construcción de una noticia en específico. Y me enteré hablando con la gente de, bueno, yo trabajé con el medio de aire de Santa Fe, me enteré que ellos como medio digital se basan en la redacción con estrategias SEO. Entonces me puse a investigar qué era SEO y que es toda una estrategia de Google que cambia totalmente la redacción que nos enseña a nosotros a nivel académico, y entonces se generan como ciertas cosas claves en la redacción de una noticia para aparecer primeros en la búsqueda de Google. André, tengo un curso de eso que nunca lo hice porque está en inglés, pero si querés te lo paso y seguro que podés sacar información y todo porque tiene todos los PDFs y qué sé yo, y no lo hice porque no entendía un culo, pero ahí está, lo tengo al acceso al curso. Sí, pásame. Igual es algo que tipo, se va actualizando constantemente porque es algo nuevo, digamos. Pero bueno, o sea, lo que pensaba en que lo podíamos abarcar en cómo los medios se están adaptando a lo que es la redacción digital con con esas nuevas estrategias, ese nuevo mecanismo, y cómo llegar a alguna conclusión, digamos, de poder relacionar cómo es lo académico y lo que se usa en la realidad, digamos. Y bueno, encararlo por ese lado. Y se me ocurre también, Andrea, que dentro de ese material lo que pueden hacer para el informe es entrevistar a gente, o sea, vos dijiste que estuviste en contacto con la gente que trabaja en aire de Santa Fe. Sí, y que quien estuvo en redacción y quien es el jefe coordinador de todo el equipo digamos, para encarar la noticia, y que ambos están capacitados en SEO. Bien, escuchando un poquito, sería interesante ver eso y ver un medio antagonista, digamos. O sea, un medio que no trabaje con ese formato también. Por ahí como para enriquecer, si les da el tiempo, ojo, si les da el tiempo como para que puedan enriquecer ese trabajo, se me ocurre que también buscar alguien que no lo ocupe, alguien que esté trabajando redacción para medios digitales y ver de qué manera lo trabajan. Podría ver si llegamos. Se me ocurre que eso les podría enriquecer porque tendrían como dos miradas sobre esta cuestión. La cuestión académica, cómo es la formación dentro del ámbito académico para el futuro perfil profesional que van a tener los periodistas, y el medio que está utilizando esta estrategia y un medio que no esté utilizando o que utilice otra herramienta, que no sea esa. Entonces, de esa forma, lo que estás haciendo es enriquecer el trabajo con múltiples perspectivas. Se me ocurre que puede estar por ahí, en la línea de acción de ustedes. Dale, vamos a tratar de hacerlo así entonces, tener 3 puntos de vista diferentes. Ahora vamos a ver un ejemplo que yo les voy a compartir, no tiene nada que ver con los temas que eligieron, pero
para que veamos esto que estamos charlando. Toma asistencia y empezamos, chicos. Alarcón Camila. No. Boutet Natalia. Acá. Muy bien. Dalia Díaz Micaela. Muy bien. Giles Ocianqui Paulina. Acá. Muy bien. Gómez Máximo. Presente. Muy bien. Lozano Vanessa. Acá. Medina Tomás. Acá. Nieto Paola. No. Ripoll Macarena. Sí. Sí, acá estoy. Muy bien. Rolor Andrea. Sí. Sellar Jimena. No. Y Craig Augusto. Muy bien. Bueno, chicos, pongo a grabar, así podemos comenzar la Profe, clase. también estoy yo, no sé si ya dijiste, pues ingresé recién. Ay, perdón, Pilar, me parece que te salté yo. Involuntariamente, No importa. disculpa. Perdón. Ahora sí, redacción. Un segundo, ya pongo a grabar. Buenas tardes, bienvenidos a la clase de redacción periodística. Ya va siendo uno prácticamente de nuestros últimos encuentros, previo a esta entrega final que es el informe periodístico. Estábamos conversando previamente a la clase acerca de algunas inquietudes, algunas dudas sobre cómo ir organizando este trabajo. Estuvimos viendo el tema de Macarena, me parece, ¿no? Recién, lo de los drones. Sí, profe. Lo de los drones, Macarena, lo que no me dijiste, ¿con quién vas a trabajar? Ah, no. Lo iba a hacer sola, ¿se puede? Sí, se puede hacer solo. Va, no sé si alguien no decidió y quiere hacerlo conmigo, pero es que ya tengo todo investigado básicamente, entonces dije lo hago sola. No hay problema, ningún inconveniente. Aparte yo trabajo y a veces me cuesta un montón coordinar con compañeros y no quiero complicar a nadie. No hay Eso problema. eso también iba a preguntar si se podía hacer solo. Sí, no hay problema. Bien. No hay problema. Listo, profe, gracias. No hay problema. Por ahí, esta inquietud de hacerlo en parejas o en duplas surgió de la necesidad de algunos compañeros que ya venían con investigaciones previas y que habían trabajado en grupos. Entonces, por eso era el tema de hacerlo de esa forma. Pero la persona que quiera hacer una investigación sola puede tranquilamente llevarla a cabo. No hay problema. Yo cambié mi tema totalmente. Bien, Paulina, ¿por dónde andas? A ver, cuéntenme. No, igual primero no tengo nada escrito todavía porque todo el fin de semana estuve a full. Pero yo estaba trabajando por lo de los humedales para Fabio, Sí. pero bueno, acá en San Justo, en la provincia de Santa Fe está el certamen argentino de moda y folclore. Sí. Y es el más importante que tiene la provincia y el segundo más importante que tiene la Argentina. Y bueno, nosotros tenemos el privilegio que se hace acá en San Justo. Y fue este fin de semana largo. Entonces quería contar un poco de eso porque ya tiene más de 20 años que se viene realizando acá y tiene gran historia. Una gran historia tiene. Y tengo mucho material de eso porque estuve trabajando ahí todo el fin de semana y aparte, bueno, lo conozco porque es tradición. De la zona. Sí. Bien, Paulina, me gusta la temática. Me parece que y tenés posibilidad también de entrevistar a la gente que ha organizado desde el comienzo, ¿o no? Del comienzo no. O sea, tengo, no, porque, bueno, fallecieron. Pero tengo al presidente actual de ahora que lo ha organizado, a la asociación de Doma también. Bien. Así bien, que bien. tengo Para entrevista. Me parece que es un tema viable, interesante, el trabajo de fiestas populares, patrimonio, digamos, inmaterial. Así que se puede encarar por ese lado, Paulina.
Sí, yo quería saber cómo, o sea, cómo arrancarlo, por ejemplo, empezar desde el principio de la historia hasta ir haciendo un poco el desarrollo, porque vi el material que subiste, pero no sabía cómo empezar allá a redactarlo. Primero me parece que podrías arrancar con una cuestión poética. Me parece interesante que lo puedas por ahí. Se me ocurre que podría ser esa la línea. Después ¿Alguna frase de algún payador? Claro, justamente se me ocurre eso. Y después, ¿sabés qué te puede servir? No sé si lo tengo yo acá disponible al texto en este momento, pero revisá, anotá. Seguramente debe estar por internet. Ni folclórico ni masivo, que es lo popular. Ni folclórico ni masivo, ¿qué es lo popular? ¿Qué es lo popular? Es una pregunta. Ni folclórico, ni masivo, ¿qué es lo popular? Ese texto yo creo que te puede llegar a servir. Creo que es de Canclini, si no me estoy... Sí, es de Canclini, de Néstor García Canclini. Está en internet, por lo que estoy viendo acá. Yo lo leí hace bastante. Fíjate, está subido en revistas académicas y demás. Por ahí eso te puede llegar a servir para hablar de lo que es la fiesta popular, de lo que es una tradición. Vas a tener que enfocar eso. ¿Qué es una tradición? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se mantiene a lo largo de tantos años? Bien. Se me ocurre, déjame que ya le podemos ir dando forma, pero tendrías que tener distintos ejes. Las entrevistas te van a servir. Por ahí podrías rescatar alguna cuestión de color de toda esta historia, algún dato de color, algo que no todo el público sepa. Bien. Eso te puede llegar a servir para vertebrar el trabajo. La localización. La localización también de dónde está San Justo, dentro de la provincia de Santa Fe, qué características tiene. Todo eso te va a servir, todo eso va a ser material de insumo, digamos, necesario. Y déjame que, ahora no se me viene a la mente ningún texto más académico, pero hay mucho sobre fiestas populares que te puede llegar a ser de utilidad para la cuestión, digamos, del informe. Bueno, ok. Voy a intentar. Bien, Paulina, entonces vos trabajás sola. Andrea, vos dijiste que ibas a trabajar con alguien, ¿verdad? Sí, con Pilar Delfino. Ah, con Pilar. Bien, trabajan las dos. Perfecto. Entonces ustedes habían vertebrado el trabajo por el lado de, recuérdenme, así ya voy... Las estrategias SEO en redacción digital. Perfecto. Listo. Tomada nota, perfecto. Chicos, si hablamos de ese tema de SEO, sí o sí se tiene, no sé cómo me escucho porque me anda muy mal el wifi. No, se escucha bien. ¿Sí o sí se tiene que basar acá en lo de Santa Fe o podemos hablar de esa teoría en sí, de lo que significa y todo eso? Y obviamente complementar con... No, van a tener, para mí se van a tener que meter de lleno en un apartado para que expliquen qué es la estrategia SEO. Claro, o sea, nosotros pensábamos ejemplificarlo con este medio que bueno que sabemos que lo usa. Sí, el medio que lo usa, pero en algún lugar tiene que aparecer, porque por ejemplo el que no tiene ni idea y toma ese informe y necesita conocer. Sí, la teoría está de eso. Sí. Otra cosa, profe, ¿la entrevista tiene que aparecer como tal o yo puedo tomar fragmentos nomás? Puede ser fragmento de la entrevista, no necesariamente la entrevista completa. A lo mejor una parte de lo que me dijo el entrevistado es lo que me resulta de utilidad. Y ahora vamos a ver eso mismo que vos me preguntás, Macarena, en un trabajo de estos, en un informe. ¿Sí? Bueno, gracias. Ahora ¿La entrevista se tiene que entregar desgrabada o no? ¿Cómo? ¿La entrevista la tenemos que entregar desgrabada o el audio o algo? ¿De este trabajo, Paulina? Sí. No. Ah, bien. Solamente mencionar. Ahora vamos a ver también ese tema. Lo vamos a ver. ¿Podemos citar? Claro, sí. Claro, sí, porque en lo que usted Claro, es que compartió nosotros como dice monográfico lo tenemos que entrevistas. saber. A ver, vamos de a poco. Espere. Que lo que usted mandó, hay como, dice entrevista, 2 puntos y abajo están todas las personas que fueron entrevistando.
y o sea, y quiénes eran. Y abajo está la bibliografía. O sea, Sí. como que no es necesario que grabemos o sea, que grabemos un audio para mandárselo a usted. A ver, ustedes en este trabajo lo que van a hacer es esto. Graban las entrevistas, pero no es como el trabajo de entrevista que hicimos anteriormente. Esa pieza les va a servir como insumo para tomar fragmentos. Ustedes van a entrevistar, a lo mejor les dieron una entrevista de 15 minutos, pero en realidad de esos 15 minutos, lo que fehacientemente ustedes van a usar en el informe, a lo mejor son 2 de las preguntas que hicieron, porque les resultan de utilidad. Pero no todo, a lo mejor no toda la entrevista. Después, cuando terminan, mencionan todas las fuentes que consultaron. A lo mejor hicieron 20 entrevistas, no sé, se me ocurre. Y de esas 20 entrevistas a lo mejor les sirvieron 2. Pero dentro de las referencias, a lo mejor lo que les contaron dentro de las entrevistas, no lo articulan como un fragmento de esa persona, sino que lo redactan, lo ocupan para la redacción. Y esa entrevista no se ocupó como tal, como una fuente como tal dentro del escrito, pero sí las mencionan al final del trabajo. Así como está en el último que termino de compartir, que es el ejemplo que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Sí, joya. Sí, No profe. sé si yo estoy muy enredada para la explicación. No, está bien. No, profe, se entiende. Mejor. Perfecto. Macarena, ¿vos tenías alguna otra duda? No, era sobre lo mismo que Pauli, tenía esa duda. Ah, perfecto. Bien. Chicos, Nati, ¿con quién vas a trabajar o vas a trabajar sola? No sé si Yo la semana pasada no estuve en clases y ando como medio perdida. Bien. Pero no, si trabajo, voy a trabajar sola. Bien. Bien, yo ya les voy a subir, que me di cuenta que me había olvidado de subir la grabación de la clase de la semana pasada. Ya se las voy a subir ahora cuando terminemos, así la tienen disponible y pueden ver todo lo que estuvimos trabajando. Pero básicamente es poder elegir un tema y poder investigar y desarrollar en el informe periodístico. Bien, Máximo, Augusto. Yo todavía no tengo grupo, pero se me corrió una idea hace unas horas. Está bien. En realidad había hecho algo como un informe para una cosa que tenía que presentar, que es no es científico, no me quiero ir tanto por el lado de lo científico. Sería la vuelta del público a las canchas de los 2 estadios de Santa Fe, el de Colonia y el de Unión. Ajá. Los aforos, digamos, a partir. Sí, los aforos, tipo un informe con todo eso. Bien, Máximo, ¿puede servir? Porque lo científico me aburre. Pero no necesariamente tiene que ser científico, a lo mejor te interesa alguno, así como estás hablando de los aforos, puede ser la violencia en el deporte, o puede ser, no sé, si te gusta. Sí, los incumplimientos, esas cosas. También puede ser otro tema. Se puede fijar mucho en lo que es la hinchada, porque la hinchada argentina en el fútbol no es nada que ver a las otras hinchadas del fútbol europeo, por ejemplo. Son como hay mucho, no quiero irme porque yo no entiendo mucho, pero como mucho más violencia, más, no sé, al fútbol extranjero. Se me ocurre que también el tema tiene mucha tela para cortar, hay mucho material. Y sí, yo dije Colonia y Unión porque, o sea, están en Santa Fe, no voy a ir a hacer la entrevista allá en cancha de River. No, pero ¿Se puede citar algo? No sé. Tenés mucho material para buscar, para investigar, y tenés muchas entrevistas viables para hacer. No solamente desde la parte de, por ejemplo, si llegás a tomar la parte de violencia en el deporte, podrías entrevistar a varias personas, tampoco varias, o sea, tampoco vas a tomar, por el tiempo acotado que tenemos, sí, no podés tomar 20 entrevistas, sí, pero podrías hacer una encuesta pequeña con 2 o 3 preguntas para la parte de la hinchada que a vos te permitan después volcar esa información en el informe, y después podrías hacer 2 o 3 entrevistas desde otras perspectivas.
de los deportistas, cómo lo ven los deportistas, cómo lo ve, qué sé yo, alguna otra persona que trabaje dentro de la cuestión o de los ámbitos deportivos y que no esté, que lo vea desde otro ángulo. Sí, está, o sea, hay como una guerra ahí, digamos, entre los ministerios de salud y las dirigencias deportivas. Bueno, material hay, así que es viable el tema, Máximo. Sí, ya anduve investigando la semana pasada. Bien. Bueno, adelante entonces. Bien. Augusto, no sé por dónde andan. Yo, profe, voy a trabajar con Tomás Medina, ya arreglé con él, pero todavía no tenemos decidido el tema, pero bueno, creemos que a lo mejor sea por el lado del deporte, porque bueno, los dos compartimos el fanatismo por el fútbol, por un club, así que queremos ir capaz por el lado del deporte, pero vamos por ahí. Bueno, cuando definan, no se olviden, avísenme, mándenme un mensajito, un correo y... Dale. Y me cuentan por dónde andan o si necesitan alguna línea para así de ayuda como para ir vertebrando este trabajo. Dale, buenísimo. Bien, nos queda Micaela y Vanessa. Profe, ¿qué tal? Vanessa, ¿cómo te va? Bien, yo había pensado en el tema de la ley de etiquetado frontal. Ajá, bien, me gusta el tema, está en auge. Está en auge, es interesante, se puede trabajar desde la cuestión de salud, desde la parte de salud, desde la cuestión legal también, porque es un derecho del consumidor. Claro, exacto. Sí, tenía incluso pensado por el lado legal y después hacer, digamos, entre un par de preguntas a alguien dedicado a derecho al consumidor, a lo mejor más que nada. Y pensaba también, no me acuerdo, no lo vi del lado de salud, porque en todo caso uno podría preguntar a un nutricionista, algo de eso, porque yo a otra persona a la que podía entrevistarle era es como una militante, digamos, de todo este tipo de cuestiones así saludables y todo eso. No es nutricionista, sino que es alguien que tiene ese conocimiento y se dedica mucho a lo que es defensas de este tipo de cuestiones, de derechos que uno tiene de saber lo que come y todo eso. Ajá. Pero bueno, podría ser entonces capaz un nutricionista más que esta persona. No, porque podría, si te da el tiempo, aunque sea breve, sí. Yo te diría que entrevistes, porque tenés una voz más autorizada, Ajá. que no es de los profesionales, que es desde la cuestión de las creencias y desde la militancia, que eso también es un movimiento muy válido. Si bien no es desde la cuestión científica, pero tiene un fundamento esto. O sea, no es que vas a agarrar a una persona que pasa caminando por la calle y la vas a entrevistar. Sí, no. Eso. Yo te diría, esa entrevista que estás pensando, hacela. No te extiendas, no lo hagas tan largo. Pregúntale cosas puntuales, 2 o 3 cosas puntuales que a vos te sean útiles para buscar y después desde la cuestión, desde el derecho, me parece una de las columnas de esto que tiene que dar, y después desde la cuestión de la salud. Te diría, aunque sea un nutricionista o un médico, aunque sea un médico. Ajá, bien. Tal vez no tenés un nutricionista puntualmente o una nutricionista para entrevistar, pero conoces un médico que obviamente va a manejar el tema, adelante. Bien, perfecto. Bueno. Me parece viable, me parece muy viable la temática que elegiste, lo que seleccionaste, lo que estás pensando, cómo ordenarlo. Bueno, bien. Muchas gracias. Listo. Micaela, sí. Bueno, pero ya es algo, la nada es algo, así que eso es importante, Micaela. A ver si te puedo ayudar o podemos dilucidar alguna cuestión de esto. ¿Tenés alguna idea, algo, aunque sea mínimo, aunque no hayas visto demasiado, algo que te interese, alguna temática que te pueda llegar a resultar? Bien.
Bien, yo lo que diría es que definas primero esto. Una vez que vos tengas la temática general, que puedas recortar, ¿sí? Para que no perderte. ¿Por qué? Traten de organizar esta columnita vertebral de la redacción, que a ustedes los va a ayudar después también a ir ordenando el discurso. Cuando tengas definido, lo mismo que les dije a Tomás y a Augusto, que ahora no está, Tomás no está, me mandan, me cuentan por dónde andan o si necesitan alguna línea de acción o de trabajo y demás, me dicen y lo vamos viendo. Bueno, chicos, hasta acá entonces consulta. ¿Alguien más tiene dudas sobre esto? ¿No? Tomo ese silencio como que está todo súper claro, está todo bárbaro, nos va quedando poquito tiempo. Profe, ¿me recuerda la fecha de entrega? Sí, si mal no tengo agendado yo, dijimos... Yo tengo anotado el 19, profe. Sí, el 19. Que dijimos que 19, semana que viene, es... Bueno, estamos medio justitos. 19 era martes. ¿Están en condiciones para el 19 de poder entregar? No. El 20 tenemos que entregar una monografía para la Ale Escala. Ajá, o sea que vienen... Estamos medio apretados. Están apretados. Bien. Bueno, máximo que me puedo correr es hasta... Y no sé, mucho más no me puedo correr, pero máximo... Y yo les diría que no me puedo correr. Pero yo creo que van a llegar con los informes, chicos. Me parece que... Para esa semana, tipo el sábado o el domingo, cosa de tener el fin de... Sábado, domingo, o sea, el domingo 10. No, el domingo 17. Claro. ¿Antes? No, la otra. O el 20. No, imposible. Imposible porque se nos va mucho. Máximo me corro hasta 21. Claro, eso te había dicho la vez pasada, que hasta el 21 se podía correr porque ya había ese problema. Sí, yo me recuerdo que habíamos conversado algo, no lo tengo agendado, pero sí, máximo el 21, puede ser el 21. Jueves. ¿Para sería. qué, profesor, esa fecha? Para corrernos para el informe, Paula. Que sería jueves en lugar de martes, sería jueves 21. ¿Están ahí? ¿Llegamos bien? Sí. Bueno, perfecto. Listo, agenda. ¿Martes 21? No, jueves 21. Ah, jueves 21. Ah, sí. Martes 19, que era la fecha que habíamos dicho. Igual está bien porque justo ese jueves cae, o sea, hay paro, así que no cursamos, así que... Bien, bueno, listo. ¿El jueves que viene o no? Sí. Claro, jueves de la semana que viene. Y hay 2 días de paro, chicos, no se olviden. Tenemos el 20 y el 21 de paro. Así que bueno, cualquier duda me van a escribir. ¿Sabe qué es paro o puede llegar a levantarse eso? No sé cómo se maneja. No se sabe, Pilar. Eso hasta último momento no se sabe qué es lo que pasa. Fíjense lo que pasó con el paro de colectivos la semana pasada, que amanecimos con el paro hasta las 11 de la mañana que se levantó. Eso es muy en el minuto a minuto que son los acuerdos que van haciendo desde el gobierno y desde la cuestión sindical y con la cuestión docente y demás. O sea, es muy inestable esto. Hoy sí, mañana no se sabe. Igualmente cualquier cosa estamos en contacto y nos vamos a ir escribiendo y demás. Así que no se preocupen. Otra cuestión, tenemos que ver también, que es importante, ya para esa fecha máximo el 26, o sea, la semana que viene no nos estaríamos encontrando. Hicimos estos 2 encuentros seguidos justamente por esta cuestión. El 26
seguramente estén atentos, les voy a escribir vía Classroom para informar quiénes tienen que hacer defensa y tienen que contar, digamos, de la trayectoria con, digamos, la parte de coloquio con este trabajo final. Igualmente les voy a avisar, no se preocupen, van a saber con tiempo, las personas que tengan que pasar al coloquio tengan que hacer una defensa de este trabajo final, que van a contar, digamos, de toda la etapa de producción, y la idea es que puedan elaborar, para las personas que promocionen, que puedan elaborar un press, un PowerPoint, algo muy chiquito, muy cortito, para que puedan contar y hacer el recorrido de este trabajo, ¿sí? Pero, ¿el recorrido de la temática o el recorrido de cómo fue hacer un informe especial? Cómo fue hacer un informe especial y el recorrido después de la temática, porque ustedes van a ser, digamos, los especialistas que manejan el tema. Algo breve, tampoco va a ser una hora entera de presentación y demás, algo muy cortito donde ustedes puedan dar un recorrido por este trabajo final. Eso va a ser la defensa del coloquio. ¿Qué es un informe? ¿Cómo se hace un informe? ¿Cómo lo organizaron? ¿Cómo lo estructuraron? ¿Por qué tomaron esas decisiones y no otras? ¿Qué cosas dejaron afuera de ese trabajo? ¿Qué cosas incluyeron que les parecían necesarias? Digamos que van a hacer el análisis de las fortalezas también y las debilidades que tiene ese trabajo. ¿Eso sería si aprobás el informe con más de 8? No, así es, Máximo. El informe es, digamos, el último trabajo de todo el recorrido. Si uno, a lo largo del cursado, dentro de los trabajos prácticos y el parcial que ya tomamos, tiene 8 o más, ¿sí?, eso pasa a una promoción. O sea, esa instancia es un recorrido para la promoción. Ahora, el resto de los alumnos que hayan sacado a lo mejor un poco menos de nota, un 7, un 6, o en alguno de los trabajos pasó esto, van a regularizar, obviamente teniendo en cuenta que se apruebe también este trabajo final, ¿sí? Este trabajo final forma parte de todo el recorrido. La única diferencia que van a tener los que promocionen es que van a tener esta instancia. Los que no promocionen van a hacer un trabajo final, digamos, van a ir a rendir en su mesa de examen cuando decidan, en diciembre, en marzo del año que viene o julio del año que viene, cuando ustedes determinen, van a ir a rendir y van a hacer un pequeño recorrido. Háganse la idea de que va a ser como un parcial. No va a haber cosas que no hayamos visto. Se les puede tomar una parte práctica, puede ser una noticia, puede ser que redacten una reseña. A lo mejor en lugar de pedirles una noticia, se les pide una reseña sobre la novela que leyeron, algo sintético, algo corto, tampoco va a ser muy largo, o que cuenten cómo se estructura una entrevista, qué cosas tengo que hacer a la hora de sentarme a escribir y de hacer una entrevista. O que se les pida, como se les pidió en el parcial. Les digo todas las posibilidades que pueden existir en un examen final. Los 10 pasos de cómo estructurar una crónica, que es lo que pregunté en el parcial. No van a aparecer cosas que no hayan aparecido hasta el momento. Es como una instancia más de evaluación. No lo tomen como algo negativo porque es solamente una instancia de evaluación donde ustedes van a ir al instituto, que sí, ya averigüé, es formato presencial, que eso no estaba muy segura en la clase anterior. Los exámenes van a ser en el instituto, nos vamos a encontrar, de paso nos vamos a conocer personalmente y van a escribir lo mismo que si estuviéramos por acá en pantalla o virtualmente, nos vamos a encontrar, van a escribir, me entregan el examen, se corrige y listo, se terminó. Obviamente contando con que esté aprobado, ¿no? ¿Y el coloquio es presencial o virtual? El coloquio lo podemos hacer virtual. El coloquio lo podemos hacer virtual, podemos mantenerlo virtual. Igualmente el coloquio va a ser alrededor, quédense tranquilos que yo les voy a avisar. Yo voy a tratar, por eso no quiero demorarme en exceso. No es que el coloquio es el 26. Y no, máximo que me pueda demorar sería en el 2 el coloquio. Si yo me demoro mucho en corregir, porque también justamente por eso no quiero extenderme demasiado por los trabajos de ustedes, no les quiero dar más tiempo a ustedes para que se demoren, porque yo tengo que tener un tiempo prudencial también para leerlos. Entonces, entre el 26 y el 2
entre el martes 26 y el 2 serían los coloquios. Así que no se preocupen que yo les aviso eso. ¿Las entrevistas las pudiste ver? Estoy en proceso. Ya esta semana me comprometo a terminar. Igualmente, después tenía ganas de preguntarles si alguien tiene ganas de publicar las entrevistas. ¿A dónde? En un medio digital. Sí, está bien, eso no tengo problema. Bueno, está aprobado y todo está bien, depende de cómo les vayan las entrevistas. Claro. Iba a preguntar eso, iba a consultar si tienen ganas de publicar. Si vos nos das el ok de que está bien, creo que no va a haber drama. Bueno, eso lo conversamos después más llegando hacia el 26 o el 2. ¿Puede ser? Sí, sí. Perfecto. Tendríamos que preguntar al entrevistado que eso se iba a publicar, porque también pueden informar, ¿sí? Sí. Eso lo vamos conversando. Si se animan, lo podemos hacer. Bien. Bueno, gente, vamos entonces rápidamente, si no hay más dudas, inquietudes o alguna cuestión por resolver, en este momento nos vamos rápidamente a leer un informe periodístico que ya tiene un cierto tiempo, pero que nos va a ser de utilidad. El último que les termino de compartir, no sé si pudieron ver el de las ciudades invisibles, el que yo dejé la semana pasada. Perdón, ciudad invisible no, la ciudad de fantasmas. ¿Alguien lo leyó? ¿No lo leyó? ¿Vieron que estaba ahí? ¿Lo siguieron de largo? ¿Están muy perdidos? No, sinceramente no hice ni tiempo de leerlo. Eso. Estuve hasta ayer a la Exactamente noche eso. terminando lo de monográfico, perdón, profe. Bien, bueno, eso, pero bueno, prefiero que me digan que no lo leyeron, entonces yo sé por dónde ando. Sinceramente no lo leí. Bien, vamos a hacer lo siguiente, eso de honestidad, vamos Macarena. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. todos somos Maca. Vamos a empezar por el último que les compartí, después nos vamos al de Walsh. El último es de una persona más de carne y hueso, el otro es lo que tenemos que apuntar a hacer. ¿Se entiende? Violencia en la escuela, una historia repetida. ¿Quién quiere comenzar con la lectura? Un alma caritativa que tenga ganas de leer en este horario. Profe. Sí. La verdad, profe, que estamos en otra. Hay un mensaje que está circulando del instituto de que se suicidó una compañera, que hay un cese de actividades por duelo. A ver, no. Si recibí ahora en este ratito, a ver. Hace un ratito lo publicó el instituto de forma oficial. La página. En el Twitter. Sí, acá estoy leyendo. Y en Facebook también. Declarar duelo y suspender todas las actividades académicas en lo que resta del día. Sí. Ella cursaba con nosotras. ¿Del grupo nuestro, chicos? No, acá no. No, la tuvimos solamente en otras materias hacíamos. En otras materias, sí. Y en algunas mesas tuvimos. Estaba cursando tercero, en realidad. Sí, me parece que yo la tuve de alumna el año pasado. Acá estoy viendo en el instituto. Sí. Digamos que por tal motivo se informa esa actividad. No estoy segura si no cursó el año pasado conmigo, porque yo tomé muy hacia fin de año. Bueno, gente. No, bueno, no, pero era para avisar porque todos como que quedamos helados con la noticia. Yo quiero saber esta cosa porque estoy perdido. Realmente me quedo helada, chicos. Es la primera vez que me pasa algo así que también estoy igual que ustedes. He tenido me ha pasado de años anteriores de saber de gente que cursaba conmigo y que decidió tomar esa determinación, pero nunca me pasó con una alumna. Que la verdad que triste la noticia fea. Bien.
me toma realmente también por sorpresa, así que bueno, qué terrible la situación para llegar a algo así, bueno, qué complejo. Miren, justamente Sí, ayer, qué decisiones. sí, son decisiones, pero justamente ayer que fue el Día de la Salud Mental, qué Sí, paradójico, ¿no? el domingo también se quitó la vida un amigo mío acá. Sí, era re amigo mío, acá de San Justo, y también fue súper irónico pensar que un día así también. Sí, sí, la verdad, pero qué drásticas las determinaciones, sí, son decisiones, pero que cuesta aceptarlas también. Y fíjate, nosotros, capaz que no vamos re de tema, pero nosotros hasta días antes estuvimos hablando, o sea, normal, y como Andra hace un rato decía, se suben fotos a las redes normal y uno no se da cuenta de la verdad lo que está pasando la otra persona y de un momento para el otro toman esas decisiones que nunca la vamos a entender porque ellos nomás tienen la respuesta a por qué lo hicieron. Propiamente. Lo que pasa es que la cuestión de la salud mental, que bueno, no es un tema que se haya trabajado desde los temas que estamos eligiendo para los informes periodísticos, muchas veces se deja de lado o se cree, hay una estigmatización de la locura. Es muy interesante la temática para trabajar. Por ahí para los que están perdidos en cuanto a lo que tienen que investigar, por un tema de que es como un estigma de dejar que las personas locas son las que tienen que ir a hacer tratamientos o psicológicos o psiquiátricos. Y muchas veces estas cuestiones son fuertes y tenemos personas, como bien dicen ustedes, que las vemos íntegras y que en realidad por dentro es otro el proceso que está llevando a cabo esa persona y que, bueno, llegan a desencadenantes como este, ¿no? Es que tal cual, profe, está tan mal visto que solamente una persona que se sienta loca tenga que ir a un psicólogo y no es así. No es así, porque acá podemos ir todos a un psicólogo, pero por diferentes cuestiones, hay veces que, no sé. Sí, no, es terrible y bueno, por ahí lo dejo, ya que, bueno, obviamente ante estas cuestiones que nos pasan, que no entendemos, porque no las entendemos, o no las terminamos de comprender, nosotros que somos los que nos quedamos acá. Y bueno, realmente lamentable que se lleguen a este tipo de cuestiones, pero es un tema, no sé, a mí es un tema que me preocupa y que deja, bueno, ahora teniendo este antecedente en el instituto, ¿no? También. Es para pensarlo, ¿no? Lo dejo por ahí como inquietud para... Yo sé que ahora ustedes están complicados por los tiempos y demás, pero bueno, por ahí lo dejo sembrado porque sé que trabajan en medios y por ahí si pueden hacer este tipo de trabajo de tomar la temática y dejarla por ahí sembrada para que otros también lo piensen, es interesante. Es interesante, es necesario más que interesante. Es necesario por una cuestión de salud. Gente, tenemos dos opciones. Yo no tengo problema en seguir un rato más con ustedes. No tengo inconveniente porque lo tengo previsto que trabajemos, así que si ustedes se quieren quedar, no tengo drama en seguir la clase. Ustedes definan. Sí, yo me quedo, si se quedan los demás. Sí, yo no tengo problema en quedarme. O sea, ya estamos en el transcurso de la clase y sí, creo que hay compañeros que le va a venir bien leer el informe. Perfecto. Yo no tengo drama en seguir, más por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de falta de respeto hacia la compañera ni hacia lo que se haya determinado en el instituto. Pero me parece que por una cuestión de tiempo vamos a darle un cierre a esto. Vamos a trabajar, les decía, si alguien se anima a leer el informe de violencia en la escuela. Es el que subiste. Sí, yo arranco y después que alguien siga. Dale. Bueno, sigo. Yo sigo si quieres. Va o Vanessa.
Me da lo mismo, me da lo mismo. Violencia en la escuela, una historia repetida. Fórmulas repetidas, frases hechas, fenómenos con los que se convive y se naturalizan en la sociedad santafesina. Se abre el telón. Cientos de actores en escena, docentes, alumnos, padres que interactúan, dirigidos por el hilo conductor de una sociedad violenta. De la nada, nada sale, dice un sabio proverbio. La violencia no sale de la nada. Sería interesante comenzar a indagar de dónde sale. Muchas voces se expresan frente a este tema cada vez más común en la sociedad. Es casi imposible no reconocer que la violencia escolar adquirió con el paso del tiempo un lugar protagónico en los principales medios de comunicación nacional y por supuesto también provincial. El tema se instaló en la agenda mediática y poco a poco se va acrecentando. Las diversas voces docentes expresan que desde tiempos inmemorables en el aula existieron algunas que otras discusiones entre los alumnos, pero que esas diferencias se fueron acrecentando y se convirtieron en dificultades de gran importancia. Es necesario resaltar que hay muchos tipos de violencia. No solo es violento el acto de pegar a una persona, existe también un fuerte incremento en la violencia gestual, verbal, que se da de docentes a alumnos y de alumnos a docentes. Lo destacable hasta ahora es que no existen recetas mágicas ni saberes instrumentales que resuelvan la violencia escolar y logren cambiar en un abrir y cerrar de ojos una realidad con la que convive a diario el sistema educativo. Es claro que las instituciones educativas enfrentan múltiples demandas y hasta suplen al Estado en muchas de sus obligaciones, pero la cuestión de la violencia en las instituciones educativas adquirió el carácter de lo cotidiano y muchas veces las desborda. Facundo Bletcher, psicólogo y profesor en la Universidad de Buenos Aires, La Plata, Católica de Santa Fe y Universidad Nacional del Litoral, en el área de extensión, sostiene que la violencia escolar se denomina así por el lugar en donde acontece, aun cuando no es distinta de la que se produce en el seno de la sociedad. Expresa el psicólogo que reducir la problemática a una cuestión meramente disciplinaria termina generando acciones de control o represivas sobre los alumnos que, lejos de resolverla, precipitan un agravamiento de las situaciones. Violencia escolar, algo más que un sustantivo adjetivado. Una pregunta interesante para repensar es, ¿por qué hablamos de violencia escolar? Rápidamente se dibuja como respuesta a su nacimiento dentro de la institución escuela. Acto seguido, y eslabón a continuación, se ensayan contestaciones en general, como que la escuela es un espacio de contención de las angustias infantiles, de los anhelos y las preocupaciones de los adolescentes. A pesar de todo, y esto es muy conmovedor, los niños, y también los jóvenes, siguen yendo a la escuela, porque es el lugar donde experimentan el reconocimiento de sí mismos como sujetos, donde pueden ser pensados, escuchados, frente al nivel de desamparo que muchas veces se vive socialmente. Por eso, que la violencia acontezca en la escuela marca el nivel de gravedad de la problemática social que se agudizó en la sociedad santafesina. Sucesos inéditos y muchas veces irrepresentables se aunan bajo el nombre de violencia escolar. Irrepresentables, porque lo que se engloba bajo este nombre son hechos que, en su mayoría, se acercan y nos acercan demasiado a la muerte. Y muerte y escuela, en el imaginario pedagógico moderno, desentonan. En la escuela no debería ser posible la muerte. Según Foucault, en el libro Los Anormales, sucesos, muchos de ellos monstruosos, que se ubican en el límite que combinan lo imposible y lo prohibido. Sucesos inquietantes, que a la vez que violan la ley, la dejan sin voz. Es por esto que se cae en un estado de perplejidad y falta de palabras. En Santa Fe se suele tratar a la violencia escolar como un sustantivo adjetivado, como la versión escolar de un fenómeno ya conocido y cada vez más extendido, la violencia social. Pero lo que se denomina violencia escolar, como por ejemplo que un alumno le tire una silla a una maestra por haber sido reprobado en un examen, merece algo más que ser tratado como la expresión de un fenómeno ya conocido por todos. No es nada nuevo encontrar en los titulares de los medios santafesinos que la gente, de vez en cuando, se mata a cuchilladas. Pero eso no rima con la combinatoria alumno-docente-escuela. Resulta insuficiente explicar lo que está pasando en las escuelas como mera violencia sin objeto, que se topa en su recorrido con un compañero de curso o un docente. Se aprecia claramente, luego de escuchar la palabra de aquellos que se encuentran en contacto directo con este tema, que es insuficiente explicar estos acontecimientos como el simple efecto de iras y furias desenfrenadas que suceden en el territorio escolar.
pero que bien podrían ocurrir de la misma manera en cualquier otro sitio, como lo que acontece en la actualidad. La diferencia entre violencia callejera, violencia escolar o violencia doméstica no pasa simplemente por la ubicación espacial de los hechos en cuestión en esta historia. No sé si quiere seguir alguien. ¿Sigo? Vane quería leer. O Maca, no sé. Si no, sigo. ¿Yo? Bueno, sigo. Una historia con principio y sin final. Semejante a una ruta donde el conductor encuentra señales que advierten precaución, detención, hay fenómenos que pueden reconocerse como manifestaciones violentas. Se registran así luces, colores y ruidos. Se podría llamar a esto la violencia de las cosas. También existe violencia en la naturaleza, en los sujetos, gestos, acciones, silencios, palabras, miradas, trompadas, empujones y cachetadas. Actualmente en las escuelas santafesinas se observan acciones que arrojan datos para pensar y repensar. Los espacios se modificaron, los jóvenes cambiaron y algunos asisten a la escuela con armas, según lo expresado por los mismos alumnos. Otros comentan que golpean a sus docentes y también suele ser moneda corriente ver disputas por la belleza o el protagonismo de la misma escuela. Santa Fe no vive una realidad al margen, aunque este tema no tiene porcentajes específicos, salta a la vista de cualquier observador la realidad poco ajena a todos los ciudadanos. Lo que preocupa, y mucho en las secundarias, es el desánimo, la apatía de los jóvenes, además de la agresión que manifiestan. Los episodios que ellos mismos protagonizan, que producen formas transgresoras, destructivas, son el efecto de haber perdido la posibilidad de pensar un futuro deseable para sí mismos. Aquí es donde entra el lazo social. No alcanza con que una vida devenga valiosa para uno mismo, sino entender que el valor de la vida de uno es porque se ha tornado valiosa para el conjunto. Por eso uno la sostiene y trabaja, no solamente para sí mismo, sino para el colectivo, para el conjunto en que está inserto. Observamos a los jóvenes profundamente anómicos, alcoholizados, apáticos, y es que les han quitado la posibilidad de pensar para sí mismos una vida deseable. Y esto es lo que después aparece bajo ciertas conductas, que lo que buscan es una satisfacción inmediata, una resolución de los conflictos por la vía más corta, que no es la palabra, sino el acto. Justamente porque no hay nada que amortigue el impacto traumático que tiene no poder pensar para sí un futuro mejor. Se ha roto el pacto intergeneracional que dice que los padres renuncian a ciertas satisfacciones, confiando en que esa renuncia por el hijo va a implicar que el hijo acceda a una posición mejor y los resarza a futuro del sacrificio que actualmente hacen. Eso está roto no solamente porque los padres no creen que los hijos pueden llegar a vivir mejor, sino porque temen que lleguen a vivir peor de lo que ellos mismos han vivido. Con esto se ve que los adultos desesperanzados, anómicos, deprimidos, incapacitados para poder ofrecer a los adolescentes una promesa de la posibilidad de construcción de un futuro, que se les torne a ellos no solamente deseable, sino además realizable. Y esto es lo que los adolescentes nos devuelven de un modo excesivamente crudo cuando nos dicen, ¿estudiar? ¿Para qué? ¿Trabajar? ¿Para qué? Si eso no garantiza ninguna posibilidad de realización, ni tampoco inclusión en la lógica del mercado. Esto es lo que está en el origen de muchas formas de violencia que observamos en los adolescentes, ya sean de las más manifiestas y ruidosas hasta las que aparecen más larvadas, con esa forma de melancolía, abulia, desentendimiento, que muchas veces es una forma defensiva de anestesiarse psíquicamente al impacto traumático que produce una realidad que los sobrepasa. Por eso también el uso de las drogas y el alcohol para lograr un estímulo placentero, aunque sea fugaz. Como vemos, se necesita un análisis profundo para definir la violencia. Podemos decir entonces que la violencia es la ruptura de una armonía preestablecida, o según las circunstancias, es ejercer una acción sobre alguien contra su voluntad. ¿Sigue alguien? Yo sigo, Pau. Dale, gracias. No. Voy. Escenarios de violencia. Podemos ver la vida como si fuera la representación de una obra sobre un gran escenario. Nuestra intención en este informe es apreciar las relaciones humanas y detenernos en los vínculos más ásperos y violentos.
Imaginemos entonces una obra de teatro con un escenario giratorio que va presentando distintas escenas: la familia, la escuela, el trabajo, la calle, los medios de comunicación. La obra trata sobre la violencia. Las situaciones que muestra son iluminadas por el azar, cuya sombra siempre oculta a otras. La primera escena nos muestra una familia de 5 integrantes. Entre expresiones como cuídate, no tomes frío, te ayudo con los deberes, vemos cómo contracara el maltrato, la falta de diálogo, golpes a diario y sin motivo. El padre y la madre discuten continuamente. Retumban también en el recuerdo, los padres de los padres con sus exigencias y gritos. El escenario gira y nos encontramos ante un colegio común de la ciudad de Santa Fe. En los recreos, en medio de las charlas, carcajadas, manotazos entre compañeros y la pifia entre los varones. El bollo de papel que de pronto se transforma en proyectil. El que la deja caer pierde y todos le dan, como dicen los chicos, pero no precisamente un abrazo de amigos. Por lo general termina en una batalla entre grupos contrarios. En clase se ve a pocos alumnos interesados en los estudios y un grupo numeroso apático, obligado a estudiar cosas que creen inservibles. Molestan y amenazan a sus compañeros y también a los docentes. Ante esta situación, los profesores, desbordados, se sienten injustamente exigidos a adaptarse a un mundo para el que no fueron formados. Algunas voces escolares autorizadas piensan que la única manera de controlar las cosas es responder con autoridad. Directivos afirman que el problema es que los padres no están en todo el día. Estos chicos se crían con la televisión y nosotros sufrimos en muchos casos, no en todos, las consecuencias. En la siguiente escena, un gran televisor nos muestra cientos de noticieros que alertan sobre la violencia, saturándonos con imágenes de guerras, asaltos, peleas. Vemos películas donde los héroes son rudos y agresivos, dibujos animados repletos de golpes e insultos, políticos que se pelean por el poder, publicidades y campañas millonarias, manifestaciones de trabajadores, de estudiantes, de jubilados pidiendo respuestas. Por último, el escenario gira nuevamente. Se descubre ante la vista una calle como cualquier otra. Se ven autos y transeúntes. La ciudad santafesina comienza a despertarse. Gente que limpia la vereda, chicos jugando en la calle, jóvenes que se encaminan a la escuela, bocinazos, taxistas que discuten con colectiveros. A plena luz del día se presencia asalto en cualquier comercio e inclusive hasta en el banco. En la plaza, policías y patotas mirándose de reojo y con desconfianza, murmurando insultos y amenazas, y de vez en cuando enfrentándose a golpes. Nos involucramos en cada escena, con sus personajes, en su trama, y llegamos a olvidarnos de que todas pertenecen a la misma obra. Las situaciones recreadas de un escenario se trenzan con las de otros y forman nudos. Los episodios de violencia se intensifican, se desbordan y contaminan otros escenarios. La violencia del trabajo se traduce en irritabilidad en el hogar. Los mensajes de los medios bombardean, según el profesor José Robert, los valores que se intentan construir en la escuela. Según lo expresado, la violencia muestra su verdadera naturaleza, la de ser un fenómeno social y complejo. Para descifrar el mensaje de la violencia necesitamos ver todas estas escenas desde una mirada integral, entender las vinculaciones entre unas y otras, y autoobservarnos como parte integrante de la obra. Nos encontramos ante síntomas claros y más que evidentes del tejido social que todos construimos. Nunca se da una sola forma de violencia aislada en la escuela, siempre viene enredada con otras. La violencia se expresa de muchas maneras, y la mayoría de las veces aquella que vemos es reflejo de otras que no se ven. Tendemos comúnmente a ver la violencia solo en golpes, y se desestiman otras manifestaciones que pueden ser igual de nocivas. ¿Por qué se desencadena la violencia en los distintos escenarios? ¿Qué tan cercanos estamos cada uno de nosotros a esta? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad ante estos hechos? Cada manifestación de violencia oculta múltiples factores que la promueven. Son muchas las preguntas y pocas veces llegamos a una respuesta satisfactoria. La intención es cuestionarnos sobre lo que están hablando estos síntomas, qué tienen en común y qué cambios nos están pidiendo a gritos. Bueno, y después está la bibliografía. Bien, gracias chicas, gracias Paola, Macarena. Fíjense después en orden las entrevistas dentro de la bibliografía y después el soporte escrito que se tuvo como referencia a la hora que se tuvo como referencia a la hora de redactar el texto en general. Esa es la ubicación. ¿Qué les pareció el trabajo? Y por otro lado,
a ver si esto sirve un poco para clarificar esta cuestión que tenemos que organizar. Es darle, yo creo que ustedes, la parte importante que es la de recopilación de datos, como manifestaron, muchos de ustedes ya la tienen, ahora es cuestión de organizarlo y darle forma para que termine resultando un informe periodístico, ¿sí? ¿Quedó un poquito más claro después de esto? Sí, va, a mí sí. Augusto no, Máximo, que dijo que estaba un poco perdido. Perdido en cuanto al concepto, no No el contenido. No el contenido. Bien, bueno, bárbaro. Chicos, eso como informe periodístico, ustedes recuerden, pueden darle la forma que les guste, no se olviden de hacerle la bajada, un título, el título habíamos visto las características la clase anterior, un título de no más de 7 palabras, habíamos dicho, después habíamos establecido caracteres que tenía que tener, cuántas palabras, ¿no? Caracteres, entre 1500 y 2000 palabras que tiene que tener nuestro informe, no se olviden las referencias bibliográficas, como bien vimos ahora. Son pequeñas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de redactar. Y sobre todo después acomodar nuestro material para que quede como un informe, realmente como un informe. Confío en ustedes, sé que van a lograr un buen trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer, ya que no han tenido tiempo de leer este trabajo de Rodolfo Walsh, me interesa que lo recuperemos y fíjense los detalles, los porcentajes, los números, cómo él presta atención a cuestiones que tal vez comúnmente no nos damos cuenta. Nos ayuda a poner la lupa, digamos, el foco en determinadas cuestiones que hacen a la construcción periodística. No sé si hay otra alma caritativa dentro del grupo que quiera leer. Este no es tan largo, es más cortito y es muy interesante. Si no, yo sigo, no tengo un problema, profe. Bueno, Maca. ¿Cuál era? La ciudad de fantasmas, el que subí la clase anterior. Sí, ahí lo encontré. Está re chiquita la letra. Sí, este no tenía versión, ya lo voy a buscar, prometo buscarlo. No pasa nada, está bien. Leo lo de... Mi versión es de una fotocopia, así que yo les escaneé mi fotocopia. Bueno, la ciudad de fantasmas. Hacía 10 años que el hombre faltaba del pueblo y sabía que está borrada esa palabra, se hallaba cerrada. Pero sí, no le importó demasiado porque sus intereses... Que la fábrica se hallaba cerrada. Genial. Que la fábrica se hallaba cerrada. Pero no le importó demasiado porque sus intereses estaban en otra parte y ya no era peón ni capataz. Así que visitó a sus amigos y arregló sus asuntos sin pasar por la fábrica. Hasta que una tarde sus pasos lo llevaron. Cruzó distraído un puente, atravesó el portón y dice que el silencio lo hizo despertar. Hacía tiempo que el hombre no lloraba. La chimenea está allí, 65 metros de ladrillo vertical en cuya punta supo flamear, los días de festejo, la bandera inglesa. Pero ya nadie sube sus peldaños oxidados. Las víboras fluyen por el canal de humo, asoman a los derrumbes, se meten en las oficinas desiertas. Este mes matamos 40, dice Reinaldo Silva. Las manos y los gestos del último empleado de la forestal en Villa Ana reconstruyen los 3 pisos que faltan entre las paredes con espesor de muralla, los huecos que fueron ventanas, las acerrinas convertidas en fosos. Bosta de caballo cubre el piso que presumió de parqué y un retoño de ombú crece entre la invasora maleza amarilla. Aquí se molía el quebrancho, los rollizos, empujados por el gato hidráulico, gemían y se desintegraban contra las cuchillas de acero. Aquí pasaba la cinta transportadora con el acerrín que iba a cocimiento. Uno puede imaginar a los hombres semidesnudos, cubiertos apenas por el chiripá, sudando entre nubes de vapor junto a las baterías de difusores, las tinas y los vacúm,
cortando con el brazo el chorro espeso y caliente que sacaría tomando la forma de las bolsas, la cortante dureza del quebracho y su color, antes de ser embarcado para curtir los cueros y las pieles del medio mundo. Pero es inútil, las máquinas que trituraron un bosque han desaparecido, mojarritas nadan en la pileta que alimentó las baterías y sirvió de piscina a los gerentes. Las calderas duermen amontonadas como grandes elefantes muertos. Después dejaba de ser el gerente de ventas a la Argentina, fiel a su mentalidad de quebracho público. No, ¿qué sería? No, para. Me parece, a ver si yo no lo abroché mal. Tendría que saltar abroché mal, no, en realidad le di mal el orden. Tendrías que saltar a la fábrica de tanino de Villa Ana. No. ¿No salta ahí? No, falta ¿cómo diría esto? Sería la página 1864. Capaz que yo le di mal. 300, no, me salta de la 315 a la 320. Ah, entonces. Después la 321. Faltan unas páginas en el medio. Faltan unas páginas, sí. El destino complota contra mí. Ya, esas se las leo yo y después se los arreglo. Ok, profe. Joya. Bien, porque si no le va a faltar una parte bastante importante. ¿Saltó a la 320 directamente? Yo sí, salté ahí. Falta de la 15 a la 20. Ah, bueno. Oye, qué raro. Me olvidé un par de hojas. Bien, la fábrica de tanino de Villa Ana no fue la primera ni la última, ni la más importante entre las plantas de la forestal clausuradas en los últimos 20 años, pero ninguna dejó un testimonio tan impresionante de la caída de un imperio. A su alrededor, el pueblo agoniza desde 1957. Sus 9.000 habitantes se redujeron a 3.000. 10.000 hacheros de la zona emigraron o cayeron en primitivas formas de subsistencia. No quedan huellas de sus ranchos de paja, pero el pueblo forestal, que albergó a funcionarios y empleados, subsiste con sus casas de ladrillos encalados en color crema, sus galerías de tirantes rojos, sus techos a 2 aguas. 4 de cada 10 están hoy desocupadas, y una que ocupa media manzana con jardín acaba de venderse en 70.000 pesos. Sobre la plaza, en una esquina, la puerta del único hotel permanece inexorablemente cerrada. Nada se mueve bajo el abrasador sol de la siesta. Un potrero, donde pastan los caballos, fue pista de aterrizaje. La cancha de golf, donde se jugaron torneos internacionales, ha sido removida por el arado. Aquí vino la reina de Inglaterra, dice una voz que también parece ausente. Y ella misma se contesta: vivimos de recuerdos. La quimera del tanino. De los recuerdos más bien se muere, pero le voy a contar una cosa insignificante. No vale la pena que la note. Yo tenía 9 años y estaba muerto de sueño, esperando que empezara el cine. Papá y mamá también, y todo el pueblo inquieto, porque era la época en que se alzaron los hacheros. Hasta que entró el gerente y se apagaron las luces. El cine empezaba cuando llegaba el gerente de la forestal. Hasta se ha perdido el nombre del curtidor que hace siglos observó en la boca, el color a herrumbre que tomaba el agua en torno de los pilotes de quebracho de los muelles. Y llevado por la curiosidad, le encontró un gusto parecido al de la corteza de haya, se lee bastante mal, el curtiembre o el curtiente de la época. Quebracho, quebracha, la madera del árbol que resistía, y se lee bastante mal. A lo mejor por eso la máquina directamente decidió que no copiarme estas páginas. Comparación se usaba para hacer rodillos y los trasplantes tucumanos. Tomó forma de rieles en el palo carril, de resistencia al salado. Incorruptible, eternizaba puentes, alzaba postes, reposaba en los durmientes y veredas. El pálpito del curtidor, desconocido, lo llevó a una exposición industrial y a una patente extranjera. En 1873, desde el Havre,
un Monsieur Dubois hacía propaganda sobre la Strait de Quebracho. Ya entonces, el coronel obligado avanzaba del paralelo 30 al 29, la frontera norte de Santa Fe, siguiendo la inexorable ley de la conquista de los desiertos, el exterminio del indio y la entrega de inmensas áreas inexploradas a colonos, compañías y aventureros. Reconquista quedó fundada en 1872. 6 años más tarde, el barón Portales compraba en la zona 10 leguas de bosques a 2.200 pesos la legua, y los hermanos Hartenegg exportaban rollizos de Quebracho a las fábricas de tanino de Alemania. El primer establecimiento en territorio nacional surgió hacia 1890 en un pueblito correntino que ya ni figura en el mapa. Pehuajó, cerca de Empedrado, Fay Lils y Calchaquí, en el Chaco santafesino, preludiaron la fiebre del tanino desatada al despuntar el siglo. Los historiadores chaqueños conjeturan que los propios límites de la provincia, entonces territorio, fueron adulterados, trasladándoselos al paralelo 28, porque a los concesionarios les resultaba más fácil negociar con la provincia de Santa Fe que con el gobierno nacional. Guido Miranda fija memorablemente esa época individualista y temeraria y exenta de escrúpulos en su libro 3 ciclos chaqueños. Había que abrir picadas para instalar el obraje en medio de la floresta virgen. Los primeros obrajes tenían a su disposición árboles centenarios de troncos corpulentos, a cuya caída resonaba el espacio con el estruendo de un meteoro. En 1902, los Hartens se asocian con los Portales y con Hermann Renner. Nace la forestal de capitales alemanes y franceses. En plena selva santafesina surge la fábrica de tanino más grande del mundo, y a su alrededor un pueblo de 5.000 habitantes cuyo nombre es un homenaje a la Casa Imperial Alemana, Villa Guillermina. La incorporación del barón Emil Berlanger, titular de una banca, cierra la primera expansión de la empresa, con capital de 1,5 millones, que pasa a llamarse, que acá prácticamente no se ve, supongo que la forestal y tiene un nombre inglés. En 1911, el periodista francés Jules Huret recorre con asombro sus dominios. Es la más grande empresa industrial de la Argentina. Enumera sus posiciones: 270 leguas en su propiedad, 72 en arrendamiento, 300 kilómetros de ferrocarril, una flora fluvial, 2 puertos, Piracuá y Piracuacito, 26.000 cabezas de ganado, 5 pueblos forestales, 6 fábricas de tanino. Pero en realidad la empresa dispone de 2 puertos más, Pehuajó y Ocampo, y maneja la producción de otras 4 fábricas. El ferrocarril francés avanza de Santa Fe hacia el Chaco, manejado por los mismos intereses. Una corriente vertiginosa de libras y francos, señala Miranda. Arreció sobre las poblaciones creadas de un día para el otro: Gallareta, Mocovita, Artagal, Villa Ana, Puerto Tirol, Galileo, Casado, jalonan el crecimiento del imperio desde Santa Fe hasta el Paraguay. Pasando los años, todo será de la forestal o dependerá de la forestal. Un sistema de gobierno, una arquitectura, un modo de vida, una moneda apuntalan un dominio material espiritual como no se ha visto desde las misiones jesuíticas. Irónicamente, el resultado será el mismo: ruinas. Son pocos los sobrevivientes de aquella primera época con sus 2 vertientes de leyenda, una dorada, otra sombría. Fue en el 8, dice este viejo flaco y amarillo, fue en el año 8, repite ciego y casi sordo, que yo vine de Corrientes. Y la voz se le pierde. Un hacha fulgura en su memoria. Con ella, él solo abatía tantos árboles como la mejor yunta de volteadores. Ahora, con sus 86 años, largo y cadavérico, también él está abatido en una cama de rancho. Su única riqueza es una cruz de los Milagros, correntina, entre cuyos dijes cuelga una medalla de plata, a Vicente Alegre, en reconocimiento del largo y fiel servicio. Ingresado en 1908, la forestal. Correntino, paraguayo, santiagueño, el hachero que fue el héroe trashumante
de una conquista que alimentó la riqueza del mundo, dejándolo más pobre que nunca. Él no pertenecía al paraíso de la forestal, que delegaba en los contratistas la tarea de conchavarlo, pagarle con vales, robarle la proveeduría, quitarle el último centavo en las borracheras de los prostíbulos y las jugadas de tabaco. Estaba escrito que ese ser humilde, enjuto y templado como un metal, dice un cronista, iba a revelarse algún día. Y cuando eso ocurrió, entre el 19 y el 21, una llamarada de furia sacudió los pueblos forestales. Las empresas mostraron entonces su verdadero rostro. En agosto de 1920 se produjo una matanza de trabajadores en la fábrica de tanino de Las Palmas, Chaco, propiedad de los ingleses Harvey, llamados Patrón Chico y Patrón Largo, célebres por su ferocidad. Los héroes de la huelga fueron Francisco Coronel, que según relata Crisanto Domínguez, murió con el cuerpo agujereado por las balas Dum Dum, y María Rey, la descalza, que cayó sobre su cadáver. María tenía un balazo como pena por su cuerpo. La propia forestal ya era inglesa, consecuencia de la guerra. Un silencio espeso cubre la historia de la revolución en sus dominios aplastada por la gendarmería provincial. Llegaron echando fuego, recuerda a los 85 años, Ramón Bordón de Villa Ana. Atropellaron ahí, en picada del combate, donde estaba el campo de Conrado Martínez. Después intervino el ejército, a cuyo frente venía un teniente Perón. Peor fue en Guillermina, porque allá estaban los duros. Los duros eran los de la Federación y la Forestal, los hablando. Se hablaba de fusilamientos, se hablaba de cadáveres incinerados en las calderas, después que los huelguistas mataron al comisario Alfonsín en la puerta de la fábrica. Acribillaron al gerente Bianchini y tirotearon a lo largo de varios kilómetros el tren blindado con durmientes de Quebracho, donde viajaba el director Hafner. Tras el estallido, el hachero volvió a su impenetrable sumisión. La empresa había crecido hasta poseer 2.400.000 hectáreas y 400 kilómetros de vía férrea. Monopolizaba la producción de tanino en la Argentina y Paraguay y fijaba los precios mundiales desde su oficina en Londres. Auge y decadencia de un imperio. Bueno, acá hay una frase en inglés. Cuando el tipo con mentalidad de Quebracho oyó a su espalda esa frase pronunciada con el tipo de mentalidad mimosa en la oficina del directorio de Londres, supo que su carrera de 40 años en la forestal había concluido. Un mes después, dejaba de ser el gerente de ventas en Argentina, fiel a su mentalidad de Quebracho, publicó un libro denunciando 40 años de la historia que había protagonizado. El libro no se consigue ni en las librerías ni en las bibliotecas. Y ahora sí, si quieren, pueden seguir alguno de ustedes. ¿Están por allí? Sí. ¿En qué página hemos quedado, profe? Ahora la 320 tendría que comenzar, que es la que sigue. Okay. Después dejaba de ser el gerente de ventas en la Argentina, fiel a su mentalidad de Quebracho. Publicó un libro denunciando 40 años de la historia que había protagonizado. El libro no se consigue ni en las librerías ni en las bibliotecas. Hacia 1864, un colono boer trasplantó en Sudáfrica una acacia oriunda de Australia. Ese hecho tan ritual o distraído como el del curtidor de Riachuelo cambiaría la vida y la historia en vastas regiones de 2 continentes. De la corteza de las mimosas se extrae una sustancia curtiente casi tan buena como el extracto de quebracho. Pasaron 70 años antes de que la producción alcanzara cifras significativas, pero a partir de 1935, en las miserables aldeas africanas, la mimosa produce un boom comparable al de nuestro pueblo forestales. Detrás de esa expansión estaba la misma empresa que había devastado ya quebrachales enteros en la Argentina, sin haberlos reforestado jamás. En un mercado mundial estable que consumía alrededor de 400.000 toneladas anuales de quebracho, el auge de la mimosa debía significar y significó la decadencia del quebracho. Los motivos que tuvo la forestal para inclinarse por las colonias africanas son claros.
El ámbito de producción y venta quedaba en el seno de Commonwealth, y en Kenia, Rhodesia, Unión Sudafricana, se trabajaba con mano de obra semiesclava. Las plantaciones de mimosa de la forestal crecieron de 300.000 acres en 1921 a 1 millón de acres en 1955. La inversión de capital subió de 900.000 libras en 1938 a más de 9 millones de libras en 1959. El gobierno británico contribuyó al florecimiento de la mimosa con un gravamen del 10% a la importación del tanino y el pool de fletes marítimos, con una rebaja del 50% en los embarques de la mimosa africana. En tanto, sucesivos gobiernos nacionales permanecían impasibles ante la ruina del extracto de quebracho, decretada por la misma empresa que lo producía. Mientras esto sucedía, Francia, Italia y Córcega desarrollaban la industria del extracto de castaño, disputaban el mercado europeo y obtenían excedentes exportables, como en el caso de la forestal. Los productores europeos de castaño tenían fábricas de tanino en la Argentina. Hacia 1959, la distribución del mercado local era la siguiente: La Forestal y Asociadas, Grupo Mimosa. 57.6% Progil y Nuentiger Le Petit, Grupo Castaño. 22.1%. La consecuencia natural de este dominio del 80% de la producción local por la competencia extranjera fue la pérdida de mercados del producto argentino en todo el mundo. En 1939, la venta de extractos curtientes se repartía así: quebracho 63%, mimosa 22%, castaño 15%. En 1953 la proporción del quebracho había bajado al 51%. Finalmente, en 1959 el extracto de mimosa consiguió doblegar al de quebracho en la mortal guerra de mercados. La producción de tanino había descendido de 233.000 toneladas en 1934 a 106.000 en 1958. La exportación de 175.000 toneladas anuales de promedio a 80.000. La pérdida anual en divisas se calculaba en 15 millones de dólares. La forestal desmanteló sus fábricas. Tartagal volada con dinamita en 1949. Guillermina en el 51. Villa Ana en el 57. Galareta en 1963. Otros cuatro establecimientos cerraron en 1954 y 1959. La capacidad mecánica descendió de 450.000 toneladas a 170.000. 150.000 personas que vivían directa o indirectamente en la industria del tanino quedaron libradas a su suerte. Las nuevas fuentes de trabajo inventadas sobre el terreno para contener la reacción de los pobladores no tuvieron éxito, fracasando una y otra vez. ¿Era inevitable este desastre? La forestal alega que se había agotado la materia prima. El quebracho no puede reforestarse porque necesita un crecimiento de 150 años para un buen corte. En cambio, el ingeniero Marsorati, con 40 años de servicio en la forestal, donde llegó a ser gerente de ventas y exportación, sostiene que el país posee reservas de quebracho prácticamente inextinguibles, suficiente para abastecer a la industria durante más de 150 años. Solo era necesario trasladar las fábricas a las zonas inexplotadas. Un trauma indeleble signa los pueblos muertos de la forestal. Un complejo amor-odio, una leyenda infierno-paraíso. Con la forestal estábamos bien, reconocen algunos viejos empleados. Nunca dejaron de pagar un sueldo. Teníamos médico, hospital, ferrocarril. El teléfono llegaba hasta el último rincón del monte. Había fiesta de por medio. Otros calan más hondo. Es cierto, teníamos todo. Tal vez por eso no supimos luchar por lo que también era nuestro. Todo lo esperábamos de la forestal. Se rompió una canilla y enseguida venían 2 empleados para arreglarla. No se consiguió un clavo sin la marca de la forestal. Hasta las bombitas eléctricas tenían la marca de ellos. Y también los hombres tenían metido en el alma el consabido sello La Forestal. Otros, por último, no olvidan la rigurosa división de castas que empezaban por la omnipotencia del gerente del pueblo. Se prolongaba en los empleados con club
exclusivos, turnos preferidos a la proveeduría, libreta negra de doble secante, pasaba por los obreros industriales de libreta marrón y secante simple, y terminaba en los hacheros, meras herramientas de los contratistas. Peor que las herramientas, porque una herramienta se cuida y el hachero siempre durmió a la intemperie. Dueña de una pensión donde un cliente es un acontecimiento, doña Sofía Arizaga resume el juicio sobre la gran protagonista del drama chaqueño Santa Fe. ¿Eso es mi computadora o es otra cosa? No, no se escucha, hace una descarga. La profesora creo que es. Ah. ¿Mejor? ¿Sí? Perfecto. Chicos, fíjense los datos que nos da en este apartado. Fíjense las consecuencias de la explotación, digamos, se creía que este recurso, el recurso del tanino, iba a ser eterno, y fíjense los datos, cómo es tan finito y tan meticuloso en darnos los datos precisos extraídos de su investigación periodística. En 1939 los extractos de Curtiente se repartían así, y fíjense los datos, pero pormenorizados. Yo creo que hasta más completos si nos descuidamos que lo que nos ofrecen los libros, inclusive nos pueden ofrecer los libros de esa época. Están ordenados, están correctos. A esto yo sé que no vamos a hacer, cada uno tiene que ir buscando también su propio perfil dentro de la escritura, que es lo que venimos manteniendo y sosteniendo a lo largo del cursado. Pero fíjense que a esto tenemos que tender nosotros con nuestra profesión, a ser rigurosos, a ser detallistas, a poner el ojo donde nadie más lo pone, ¿sí? Porque para lo común ya tenemos muchísimos medios de comunicación que lo hacen. Nosotros tenemos que poner el acento en los lugares donde nadie los puso hasta ahora y darle con nuestro texto, acomodarlo de tal forma que quede interesante para los lectores, para ese lector modelo en el cual estamos pensando, ¿sí? Eso no se tienen que olvidar nunca. Te dejo seguir, Macarena, o si un compañero la quiere relevar a Macarena. Si quiere seguir alguien más, si no, sigo. Bueno, sigo. Si no, sigo yo un ratito. A ver si se anima algún otro. Dale. Están tímidos. Bueno. Dueña de una pensión donde un cliente es un acontecimiento, doña Sofía Arizaga resume el juicio sobre la gran protagonista del drama chaqueño santafesino. Ella se enriqueció y nos dejó pobres a nosotros. Éxodo. Cuando estuve de visita en Villa Ana, busqué a los que habían sido mis compañeros de colegio. No encontré ninguno, todos se habían ido. Hasta que, en una fonda, me pareció ver una cara conocida. Corrí a abrazarlo. ¿Quién sos?, me preguntó. Soy Guido Miranda. ¡Qué viejo que estás!, me dijo. ¿Y vos? ¿Por qué te quedaste? Me quedé por eso, contestó, mirando las muletas sobre el piso. Entre 1947 y 1960, la población del departamento B bajó de 48.000 a 36.000 habitantes, pero la migración real se estimaba en un 47%. El índice actualizado sería aún más inquietante. Las cifras totales de la cuña boscosa apenas se pueden conjeturar. En Mocoví, nos dice el taxista Jara, hemos quedado 4 familias. 8 quedan en el kilómetro 19, que tenía 1.500 habitantes. En los pueblos muertos de la forestal solo permanecen las mujeres, los viejos y los chicos. Aunque no todas las mujeres, este hachero mustio que nos recibe a la orilla del camino fue abandonado por la suya, con 2 criaturas que enmarcan sus caras absortas en los hilos del alambrado. Doña Cepi dice que tiene más de 100 años. Ella también ha quedado al borde de un camino, olvidada pero olvidando, sin más añoranza que las yerras y el vino, ni otra enemistad que las pulgas en su rancho de paja. Yo he alcanzado a hacer mi gusto. Los kilómetros, que en la jerga de la empresa reemplazaron la toponimia nativa,
Van descubriendo una sucesión de tristezas y abandonos. Jirones de cables cuelgan de los postes telefónicos. Guinches inútiles se recortan como patíbulos sobre la soledad de los terraplenes. En el monte bajo y seco, que albergó un quebracho al lado de otro, se evoca la memoria del árbol extinguido. Adiós, don Galvez, con su cachapé. Adiós, che padre. Un resabio de cólera agita la voz del cura Rafael, cuyo padre fue carrero como don Galvez. Talaron todo, se llevaron todo, mataron todo. Ahora es la ventanilla del ómnibus la que descubre a simple vista las cicatrices del paisaje. La vagonería parada en la vagonería parada en Gallareta, la planta de riego abandonada en las Mercedes, la papelera inmóvil en Villa Ocampo, el ingenio clausurado en Tacuarembí, las fundiciones cerradas en Tartagal. Cada sustituto de la forestal se debate en el fracaso. Cada espejismo aventado deposita la juventud de un pueblo en las villas de emergencia de Buenos Aires. En la que fue orgullosa metrópoli del Tanino, encontramos como un eco tardío del año 21. Guillermina, reducida a 5.000 habitantes de los casi 20.000 que tuvo, rumiando todavía el cierre de la fábrica que hace 18 años dejó en la calle a 4.000 operarios, no quiere consentir la clausura de la vagonería donde trabajaban 75. Sigue. Esto era, ahí siguieron, ¿cierto? Esto era como retiro. Sí, ahí. Esto era como retiro, nos dicen en la estación. Iban y venían los trenes. ¿Y ahora? Hoy nos quitan el ramal. Hoy, 16 de mayo de 1969. El último tren. 25 años de laureles en la gorra. Personal jerarquizado, supervisor y auxiliar. Jefe de estación telegrafista, cambista y encargado de limpieza. 4 oficios distintos y una persona verdadera, con la gorra laureada en la mano y la regadera en la otra, dice sonriendo casi con ferocidad, mientras clava en la pizarra el letrero de aviso al público, con el que la empresa avisa en lo futuro va a prescindir de público, de letreros, de avisos y de gorra laureada. Justo ahora que la línea se estaba reactivando. En Arroyo del Rey iban a poner 20 hornos de carbón. En Florida un horno y un obraje. En Tajamar 9 colonias. 5 estaciones seguras de carguío. Otra cosa cantaban los números al oído de remotos gerentes que nunca vinieron a mirar el problema de cerca. Es claro que la gente se pasó al camión. Los obrajeros que estuvieron un año esperando vagón hasta que les robaron la leña de la playa, los comerciantes que miraban pasar 30 vagones para el servicio y ninguno para el público. La administración es la que funda el ferrocarril y después le echa la culpa al usuario. El telégrafo acredita por última vez en las estaciones, que ahora solo quedan unidas por caminos de tierra, intransitables cuando llueve. ¿Qué haremos si alguien se enferma? Medio siglo circula al revés en la despedida de los andenes. Ahí no alcanzo a leer qué dice. Insensata de una guerra librada contra el hombre. Combinación insensata. La combinación insensata de una guerra librada contra el hombre. Y ahora, dice un guarda a una muchacha que se queda. Ahora todo es monte, paisaje calcinado, un nenito solo en un banco. Esteros con flores violetas, caras de viejos sufridos, mientras la locomotora 4269 pasa por Cerro Redondo, atraviesa el Tajamar y no sé, ¿qué dice? Ahí está borrado. ¿Desensancha para siempre o algo por el estilo? En Intillaco. Sí. Tener y no tener. El visitante observó que la criatura gateaba entre los matorrales. Se detenía junto a un montón de bosta y empezaba a comerla. La alzó en brazos y la llevó a la madre. Cuando el episodio se repitió, el visitante increpó a la mujer. Ella dijo: ¿qué quiere que haga? Si yo ya no tengo ni leche. Así por lo menos no llora tanto. En Intillaco, otrora importante nudo ferroviario, un solo hombre es dueño de todo el pueblo. El obraje, el aserradero, la despensa, la carnicería, la proveeduría, un ramper, 2 camiones, una pick-up, distribuidos entre los miembros de su familia. El trabajo se paga con vales, el salario familiar con un pantalón o un par de zapatos. El hijo del patriarca es el comisario.
Los obreros municipales que en Ocampo arreglan calles que no necesitan arreglo, que en la plaza de Villa Ana cambian una hoja de lugar, en algo hay que ocuparlos. Son afortunados con sus 275 pesos de jornal. En el monte no existen esas previsiones. Al borde de los caminos, carboneros insomnes caminan descalzos sobre la tierra caliente de los hornos, velando contra el incendio que puede arruinar una semana de trabajo hasta que el humito sale azul por las boquillas. Ya hay carbón. ¿Cuánto gana el quemador? 200 pesos por día. Pero hace 2 noches que no duermo. En los últimos fondos de las picadas, donde el monte conserva la antigua resistencia al hacha invasora, hay quien saca 90 pesos de sol a sol. ¿Dónde está tu marido? Enrollizando palos. Pero no lo dejes achar. Pero no lo dejas achar. ¿Cuántos años tienes? 76. ¿Se te va a morir? Sí, pobre. No sé qué, che padre, ¿qué le voy a hacer? El pobre es así, che padre, ¿qué le voy a hacer? Y el rico también. En Fortín Olmos, una sola familia es dueña de 3 almacenes, el bar, el hospedaje, el boliche, las carnicerías, todas las casas de la calle principal y los 2 únicos televisores. Todo esto es SEM, exclama el patriarca. Dentro de poco se va a llamar Fortín-SEM. Quizás bastaría para eso con un decreto del presidente de la comuna, que también es uno de los SEMs. La estructura feudal creada por el imperio del Tanino, actualizada por sus herederos, se reproduce hasta en los intentos oficiales de reforma agraria. 110.000 hectáreas compradas a la forestal por el gobierno de Santa Fe se han repartido entre 106 adjudicatarios. La idea, por fin, era asentar al hachero nómada en un pedazo de tierra propia. Una investigación realizada por este enviado demostró que solo 16 entre los beneficiarios eran exclusivamente hacheros. El 75% de las mejores tierras se entregó a gente de afuera, principalmente grandes compañías, otro 10% a pobladores con recursos, hacendados, almaceneros, contratistas. Algunos ni saben picar leña, cocinan con garrafa, se burla el carpintero Roses. La alegría de los 16 hacheros favorecidos no puede subestimarse. Esta tierra es demasiado buena para mí, dice conmovedoramente un tal Santos, refiriéndose a las 100 hectáreas que le han tocado. Yo no la merezco. Otros tienen miedo de sí mismos. Ahora que somos dueños, dice Aldo Benítez, no podemos hacer lo que hacían con nosotros. Entretanto, el asentamiento de unos pocos amenaza convertirse en el desalojo de muchos. El gobierno se ha comprometido a entregar las tierras desocupadas de los pobladores precarios, que en algunos casos alzaron su rancho, 20 años atrás, sobre los dominios de la forestal. En el mes de abril, los diarios de todo el país publicaron las noticias de los disturbios en el norte santafesino. Pueblos enteros organizaron una marcha de hambre. Para contenerlos, la Guardia Rural debió acudir a sus fusiles. Pero ella misma no parece demasiado convencida. Por lo menos, el alto jefe que nos lleva en su jeep, después de acorralar bueyes perdidos en todos los rincones de la conversación, exclama de pronto como a pesar suyo: la gente está muy oprimida. Los signos están allí para el que quiera reconocerlos. Espera que te va a abrochar la hoja. En mitad del monte hemos visto quebrada la habitual mansedumbre de la miseria. De la misa. De la misa. Y en la voz de un cura joven con ojos incendiados recogimos un eco de la furia de los viejos profetas. En cada hachero oprimido vemos el rostro de Dios pisoteado. Bien, chicos, eso es lo que hay que lograr, poner, esto es una suerte, el informe periodístico, una suerte de curaduría sobre un tema que ustedes van a hacer. Ponen el énfasis en determinados aspectos y no en otros. Los temas son amplios, son grandes, entonces uno para poder organizar los esquemas necesita hacer un recorte. No se olviden de eso, hagan el recorte, pongan el énfasis en los, digamos, en los acentos en los lugares justos, creen subtítulos, trabajen con descripciones de la temática, trabajen con fragmentos de entrevistas, trabajen con datos estadísticos si es que consiguen. Como le decía hoy a Máximo,
si él logra hacer, aunque sea una pequeña encuesta, por ejemplo, en el caso del deporte, con los fanáticos, con los hinchas, podría hacer una pequeña encuesta, no algo muy grande, y decir, referenciar que eso es una pequeña muestra del pensamiento de determinadas personas. Pueden hacer eso también. Tampoco es mucho el tiempo que van a tener, es bastante acotado, pero es interesante ver qué producciones ustedes pueden lograr a partir de esto. ¿Se entendió? Yo sé que no vamos a hacer trabajo al estilo Rodolfo Walsh porque él tuvo un tiempo prudencial para hacer esto, que nosotros leímos en unas pocas páginas. Seguramente el tiempo que él invirtió para hacer este trabajo y esta investigación debe haber sido mucho más amplio, pero que nuestros temas puedan hacer un recorrido interesante para los lectores, básicamente. Bueno, gente, voy deteniendo la grabación. Si no hay dudas o consultas. No, profe. Perfecto, bueno, qué bueno que haya quedado claro. Espero que sea de utilidad el material que compartimos hoy por la tarde y que salgan buenas producciones también de segundo. Confío en ustedes. El último esfuercito. El último esfuercito y ya está, ya octubre es de ustedes. Ay, ay, ay. Bueno, gente, cuídense mucho. Cualquier duda me escriben. Estamos en contacto. No se olviden, después ya más cerquita de la fecha, si bien no falta tanto, tampoco falta tampoco. El 26 o el 2 de noviembre más tardar estamos haciendo los coloquios para la gente que promocione. Los que no, no se preocupen, no pasa nada. Todos han llegado a destino, así que creo que va a ser solamente una instancia más de evaluación y en la formación de ustedes dentro de la materia. Así que bueno, estamos Profe, en el contacto. martes entonces no tenemos. El próximo martes no haríamos el encuentro si ustedes pueden avanzar. Dale, genial. Ustedes Ok, avancen gracias. cualquier cosa. Si llegan a tener alguna duda así muy puntual o algo, o necesitan que hagamos algún encuentro, yo no tengo problema porque yo voy a estar acá. Así que me dicen, profe, nos reunimos un ratito, vemos algún texto o queremos leerte algo y no tengo problema. Así que me avisan nomás. Bueno, Dale, genial, profe. Gracias. Así muchas que está esa gracias. opción. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos encontramos en breve. Igualmente.